Baisha pamba, Isha papina, cuina, naame, ayuma, wiruma, peme, pende, programa miñan de programa entero, vete, vapejano, vaquira, vagina, ka, agatoral, hermano, pera, pena, iru, pastor Emilio Vázquez, pena, yahari, yuma, seña, del día, pumibe, apeisha, me, ego, peme, peti, abrazo, rompes, baldamante, yahari, yuma, se, edición 399 de Agatoral, lomita, me pilla, y gomba de día, mi vaina, pe, hayamos 400, ja, ya wende, y mamo otra cosa, mina, me va. Edición número 399, Juan capítulo 10 verso 31, te donde octubre, mi lomita, más 5959851629775 lomita, ahuillegue entero vete, a ver, esa veía yo esa yo pude que con número mica tu jamaiza, se puto mi que con vuelta a curi, te para y mi belleza, pero ahuillegue rique cuera, mamá hermano fuera. Esa cuave oía ja oya pia ve ñeco tengo en mijina ñe puedo que tengo mi jamaisa no hay problema y este oía uno entero este a veces ese agradecimiento entero este a ver bueno ya esa mi algunos ellos dicen ni lo alei va ya esta mi kit y la no pesan de pastor tranquilo. Se agradece ese tío y algunos bebo y con web y ella a molestar más. A veces cosa muy grande. A llegue ese hermano de ya picua para morir entonces. Hoy el tema. Sí, y que tal sueco 10 31 tenon de autores. 10-30 sea. Leí qua oye ure lo mitad español BPA pues ya ni me adelantado con cada hija tora ni me Juan capítulo 10 verso 30 veja español ve más y allí que tan amor capítulo 10 ve nada lo italla allí ure más peas español ve o esa la Juan capítulo 10 verso 29 30 y el padre y yo una cosa somos la título. De qua oye pues yo fui vi no sé yo para guaraní me espere entendéis que ya puta ay no hasta ahora la hipolina que hago o lo itao puta veare o tu día se un arango ya y bien entendido y te iba duda. Ahora la oño sorprende a lo mitad la que bárbaro y la bueno a peso tanto y se y cuape ahí la Biblia cuando la quebranto entonces vi ahora qué tremendo y a lo que piden la evidencia a mí oye traducida y la Biblia guare cobu hago puta quebrantado y vivo que aquí sí que ya había sido ya robia algo igual también a calcular que te Biblia o invite otro pende por y más o pesa con su hijo a la primera añetela inspirado pegando huemo hay ni un Biblia y curibu allá y según lo mitad allá a pegando ya de la ya de sacar huevo si es que este era realmente inspirado nadie podía sacar de ningún versículo de ninguna escritura o mucho menos añadir cosa que encontramos que es cierto en Bomina la de evidencia mantengo ya en duda ya a otro que tú pues hay una y a pensar pues hacemos pensar va ético a que y la por la duda más con a que aponan durante hoy evidencias allá paja a que ya esa te algo una de Pegaseo esa algunas cosas una doctrina y aquí ya lo hoy va yo para poner luz ahí yo ya algo es como que la por antes me investigé cuál la evidencia han por algo aquí que más y porque a lo mejor allá llegué nada los ella se lo y sincero porque problema me meté de nuevo peango la objetivo peaco evangelio con la homajeara a todas las naciones todos los lugares ahí lo pe otro
A ver, pues, y porque, o sea, hay que empezar de nuevo otra vez y no sé cómo confrontar a los superiores y mucho menos a la congregación. Y con la verdad, mi hermano, no, el primero que sos sincero así ya, haré, mape, ya estudiado un haré, pico, el capítulo, vi ahora, 9 ya estudiado un haré, oímos hoy algunos pastores y algo, y que yeja, o pijamas y vilo y cuá, pero se amigo, oye, enganchata allí de la UPB, porque estaba hoy en juego, a la verdad. Algunos y no se quebran y más, no aguantaba más, ayer retirar y se retiran, ¿verdad? De la congregación de donde está porque no le permiten ahí la asociación o no sé, va a ese año maneja ahí, güey, predicar esto. Y es muy contundente, la verdad. Entonces, y es porque investigado, topa cierto, ya, porque cualquier loquito cuando ya era muy a un pastor que está muy preparado y congregación, pues ya, y razón, o sea, hasta ella pama, no, todo el mundo va a investigar primero, porque de por ahí va la güiro, de por ahí va la itaúga. Entonces, algunos oye, monguetala y congregación, de pastor principal, de apóstol, este, si está así trabajando bajo cobertura de otro y se retira, este, amistosamente. Pero no entero y vemos se pone a entero y ya posee, en el sentido de que después, como que, oye, retiras a Upeica, tú, sienten como que son perseguidos allá. Yembo tipacho a las puertas, no ñe pena ve se cuera, oye aparta pacho y mitad, los hermanitos que están apasionados o disparapados, oye, apuesta 1, 2, 3, 4, a peago pecha tan de hoy, peago pecha tan de hoy, Sammy. Bueno, y cada uno es libre de tomar en serio sus decisiones y reaccionar en base a sus decisiones. Y ande ya esa pea lo mitad o ya posea o ya es pota pea. Nai pori ne aprisionar nai poi ne clavar na have teni lugar ne ñe senti have ne ñe senti por have. Ko ite pillaron hina de ella posee ese giuseppe hago doctrinas esa cajaisas esa capora de miejina. A otros no se hicieron, bueno, vaya puta. No, y estaban de la ruptura ese man. Vaya puta. A pesar de hoy, siempre fue así. Siempre hubo algunas roturas. Oye, a mí mío, y lo mitad, oye, mi mía, oye, vive pesante hoy. Pero, hoy la contundencia es ya, vete mi hermano, güey. Es muy contundente, dice, bárbaro, además que agendú a los versículos bíblicos, a las evidencias. Nunca un mía, ni no ya se acá. Y un querido pastor también de otra congregación. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tranquilo, tranquilo, pues estudiar, pues peñemindu, investigar. Ja, el Todopoderoso ahorita en el corazón, ¿verdad? Va, Eva la bella pues. Se siempre dice, a ver, se la obliga, más ahorita se dejó penaiteita, se vio más la obligada. Y tampoco no tengo la capacidad de engañar a pastores, ¿eh? Ni locos, jamás. La guajina o estudiar y no orendie con anga alguno inclusive oye muy en contacto va ese que tú ya ni coordinar ya va apoya ya seguir vpa ya continúa se ore gustar se congregación pero gustar no entero y pero ya algunos ya decidí más bueno oye monguetaina y bueno y así es la cosa. No, y ese fue no, hago el resultado de Juan 10, 29, 30. Porque hoy algunos en duda.
Otro, pero tú le digo todo vende más. Ego todo el tiempo, donde hay tiempo me puedo echar la, audio la cargadora. Pero nunca no me he hecho de interés. Porque una vez o habría este la atravesado paite oña y la otra. Ya por un tiempo y en por a cotejar porque agendula comentarios. Y empecé a seguir, empecé a estudiar, a verificar los versículos bíblicos, bueno, hacer un allí la versión una por anduy la gente, de bico pastor, de bico hermano, no, o sea, tiene la evidencia de Juan, tal cosa, la edición número tanto de Cadija Torah, ahí dijiste que hay evidencia, tenebrio. Me puedes enviar, bueno, amén, hermano o hermana, da igual, dice, bueno, a ver si perfil le ya pilla hermano o hermana. Envía, pero había sido algunos, eran pastores. Mm. Y otro que estudiando o estudiar OGK información guaraní de YouTube, veces o chocar año en el programa, el pear. Y a ver cómo va, o sea, cultura, yo puedo, gendú, las pinta por peón. Ahí, a ver, anotamos la versículo bíblico escala. Me voy a poner seguir. A peña y contactamos. Y así, fíjese, José Lomita. Y bueno, no, y las piedras, no, literal, vea, y está, será. Mm, y está, solamente que no llegó el momento oye, petejamos ese versículo 31. Sí, la piedra también, está la piedra literal y sí, está la piedra que puede ser también la forma de juzgar y hablar en contra del hermano, Pepe, sí. Ah, sí, y sí. Ni tan de en Baraí, ni en pan de pisar, es calumniamba ese, es apedreando ahí, güey. A veces sin razón. Ya como, güey, hago apedreamos al Mesías, vea, porque es que lo acusación de falso. Lo hicieron con Esteban. El apóstol Pablo yocó la vestimenta, o sea, él estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, o sea. Pero acá el Mesías no era profetizado, pues, o manora jaupis. Pero la de barba, te cota la, o iban a apuntar más ese, preparen, apunten piedra, no, y vina. Porque sí, porque él dijo, yo y el padre a veces explicamos meme, a para entender por ahí te digo, mi fariseo, fuera judío, fueran para las isea, pues, ellos no entendieron que el Mesías era el Todopoderoso, ¿sí? Ellos entendían conforme al lenguaje, que tenían en común muchas cosas que el padre le comunicaba, muchas cosas al hijo. No supe cuera, cueran con la líder, a veces yo cuando ñe. Y este y profeta no ñe, bicho, fue a mi tiempo el que vino a hablarle, pero no a hacer trato con ellos fue el último, Juan, Juan el Bautista. Bueno, ¿sabes? Mashiach, güey, hija, es profeta ya, pero ya, aparte el Mesías. Pero a Juan Pico le escucharon. Api Yeshua ingo mai sa isu kwa guri modu profeta pe con bembe. Peliquida. Asesino de profetas. Ama oyu kamu allí pepeteo ya petemos allí más seita, pero y lo hicieron. Oye, no con piedra, pero no con piedra, pero estuvieron en el complot para entregarle a los romanos para que sea clavado ese compañero. Bueno, así, con falso testigo. Ya, puta y pero han ganado y eso, porque no es la tiempo. Comparé 10:30 compare o compare. Ver, bueno, comparé 10:30 con 10:36 y está un poco más claro. Bueno, 10:36 también, mujer. Yo y el padre, y yo 36. Bueno, y yo que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy hijo de Dios. Ah, sí, 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 sí. A ver, Reina Valera. Claro, tenés razón. O sea, ahí aclara otra vez. Claro, o sea, esta contradicción. Se utaímos y a peisarango. De mañana pues, la texto con texto. Ojalá anila de putar un versículo. Había sido y comparé o compare. 10:36.
10:30 y 10:36, en donde está muy claro, aclara que Él es el Hijo. Bueno, 10:36, Reina Valera. Sí, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema, porque dije, Hijo de Dios soy, Hijo de Elohim soy. Bien. Esa, a Pepe te oigo la. Mm, esa vaina no está, esa la niña pues ya examinar la versículo pues. A ni de pan, un versículo ves ahí ya ramo el pie, la letra al pie del cañón, o sea, no, cae mañana y revisa. Ese es, peaje y se análisis del contexto para entender el texto. Aquí, buen análisis crítico escritural, pesa. A perseguir, pesa, a perseguir, pesa. Bueno, entonces los judíos, ¿qué hicieron? Tomaron piedra. Claro. No, ojalá, Yesamí Alemina 35, ve, hablando de contexto. Pensamos que ya recobeta más panorama. 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ajá, ahí está. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Hágame. Eh, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemo, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahí era. David dijo la escritura, donde irio y la o recibía de la palabra, pero ojo, pero hoy ya mañana mi bimbe vai, ya esa mi bimbe pa hoy, voy a explicar también de cosas. A ver, no está oye confundir paite porque este preguntan si es Dios mayúscula o Dios minúscula, porque Dios para nosotros es el Todopoderoso y bueno, en términos español, pero dioses, que estén en mayúscula o en minúscula, esos son títulos allá. Entonces, algo que ya aclarada y se ve que o recibía bien la palabra del Todopoderoso, o sea, ni entender pesan. Cuando entender tan solamente, el problema es la de traducción. Si vos decís Dios, no, pero el Todopoderoso. Entonces, a la dioses, a ver, se enoja, ahí como pregunta a alguien, ¿será que ese es mayúscula o minúscula? Dioses, ¿cómo aparece en las otras versiones? Entonces, si uno pone Dios en mayúscula y Dios en minúscula, entonces quiere decir que es otra cosa. Según el español, pero en términos hebraicos, en vez de, ya esa nave va a ser como 10 eh, términos hebraicos. Y a ver, 10:31 más que mira, término hebraico ve que se a todas ya entender vea con cuestiones siempre explicar pero ya pollita ti pincela ahí. Los dirigentes yahuditas volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Yahoshua le respondió, muchas obras buenas les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me van a apedrear? Los dirigentes yahuditas le respondieron, no te vamos a apedrear por una buena obra, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te hace Elohim, name, te hace Elohim. A la, dioses, ñande ya entendé, a la pinta ídolo fuera por lo menos allá. Entonces pico la jeita su pepe, no pepe recibía la palabra, pepe pico ídolo, no. Entonces algunos malinterpretan y no. Está dioses son los ídolos y Dios el todopoderoso, ojalá y donde está en medio de los dioses, ídolo a usted ahorita ya vio. Entonces hay que entender, a pepe la cañila idioma español.
Jala hebreo, bella, y qué tal la Elohim. A veces, y Haisha, usted abre con significado profundo, ve, jeta, ve, Katú o significa, Katú significa rey, Katú significa, vete, arandú, Katú significa te príncipe, te ángel, alguien no recuerda poder, ¿eh? Alguien poderoso entre los seres humanos también y entre los ángeles, ¿sí? O entre lo bueno y lo malo, oye. Para la entender, ajá. Dios ya entender al Todopoderoso. Pero Elohim en hebreo hay que mirar el contexto. Va a la y no ñande ya voy a referir que hoy ja Elohim Yahweh o si no Elohim de Isaac de Jacob, o sea, voy a pillar mamá para la. Pero si dice Elohim para fulano, va ese hino. Es mañana el contexto ya. Pero andemos y petit poderoso. Por ejemplo, ¿cómo vio? Para Éxodo capítulo 7 vio. Uno. Y guaré Yahweh, y guaré este Moisés, pero Moisés como Elohim a Faraón. O sea, no le está diciendo que Moisés iba a ser el todopoderoso allá. Bueno, ahí se va a meter de autoridad, de petit príncipe. El poder debe de ir príncipe, debe de ir rey, con más autoridad a su hija. Recuerda esta autoridad, sí. Es faraón, pero donde debe esta autoridad, sí, debe de ir Elohim de su hija. Y no le está diciendo que él iba a ser un Dios todopoderoso. No le está diciendo que él va a ser un ídolo allá, sino una autoridad, ¿eh? Que está con la enviado del Padre, con la autoridad del Padre. El todopoderoso que es Yahweh. Dale y a su reina. Esta mañana esa explicación y ahí acuerda ya esa ya bailado 31 a veces y claramente no creían por lo cual no aceptaron que Yahoshua era el Mesías enviado del Padre, ya que ellos afirman que la autoridad mesiánica que tiene Yahoshua es un título, Elohim, que solamente él se puso a sí mismo. Ve, ¿saben? Pero yo que sé que desde con la ella por la de Elohim, o sea, ellos no le estaba diciendo desde con ella moñan de Yara todopoderoso, no, desde con ella autoridad. ¿De dónde coño tenía autoridad? ¿De dónde hay más vea? Desde que de ella la upea, ingo chupe fuera, chupe Yashua, ñande Mesías, y con ya para y sea inara el pepe, para anotar a ver porque a topar, te iba. Vale, no te apedreamos por algo, por algo hermoso que hayas hecho y Biblia latinoamericana, sino por insultar a Dios porque tú siendo hombre te haces Dios. A ver, veñan de ya, añan de ya, Emma. No es sabaja es jala, es sabaja es al todopoderoso. No, es cuando iris usted. Ya, imagina la Elohim estamba es y se. Aunque te ya leí na curi ya tú ya cuando ya pillamos upea porque ya estudiamos curi Juan capítulo 10 verso 29-30 allá pillamos que el Mesías es alto poderoso. La escuela y a su pendeja allá tengo de la autoridad, tengo de la beti Elohim, o sea, beti persona con poder y autoridad, pero ¿de dónde hay más? ¿De dónde hay príncipe? ¿De dónde hay rey? ¿De hay Mesías? ¿De dónde hay sabio? ¿De dónde hay dónde va para allá? Claro, las escuelas y sea su PP, pero él es idioma de su de la pesa. Me pillaba en algo. Bueno, sí, voy ya ese gente oñemos en no pesa. Que no me hija, eso es el padre, la autoridad. Que él no es un Elohim, no es un enviado, no es una autoridad, no es un príncipe, no es un rey, no es nada. Mm. Simplemente debe ir por a mí, de ocupar posición y bate más ven donde cuál de más ven de donde más ven comandáis a ver donde cuesti grupo de caro de donde hay más ya por ser una ya subí y hipocresía. Ni mucho menos de cuesti cargo religioso reconocido por las autoridades del templo de nada y Elohim a pe la entender a peche entender peche entender a pe a entender ahí allá esa ando lo vieja hoy la el todopoderoso allá pero ya pillamos guanga
que andas ahí, jaupeala y eso. Nota ella. No se debe confundir el término español Dios con el término hebreo Elohim, que contiene varios significados. Vean que te explícame, vean venir la nota ahí. Dale, esta pea porque esta niña acá, o sea, ya pues aquí. Entonces la niña ya confundí la término español Dios con el término hebreo Elohim, porque Elohim ahora coge este significado. Allá entender ahora va epa je hijina upean bowe, va arepa oñe palabra Elohim bowe. Entre los cuales se encuentra este título Elohim, que se mal tradujo en español como Dios. Ahí está. ¿Verdad que te voy a explicar, güey? Dios, Jesús es Dios, Él es el todo, pues no, es un Elohim, sí, es una autoridad, es un enviado del Padre, es un rey, sí, es un profeta, sí, es un maestro, sí, es un Elohim, y la autoridad que él tiene es superior a todo, porque es la autoridad del Padre, solo el Padre es superior que él, por eso es un Elohim, en términos hebreos, no es Dios todopoderoso, entonces, oye, mal traducirla en términos español, oye, muy Dios. Eso ya referí única y exclusivamente al Creador Todopoderoso. ¿Sí? Mientras que el término Elohim en hebreo significa, vean nota ayuda, poderoso, juez, rey, príncipe, sabio, profeta, ángeles, erudito, a personas o entidades poderosas. Esa, esta significa. Ejemplo, Salmo 82, 6, 7, Éxodo 7, 1. Vean la ñe, que iba guaré Yahweh todopoderoso, Moisés ve, bueno, ndero moita como Elohim, a español ve y te pondré como Dios, habai kubeshan. Uja el alto por eso tal. No, pero moita de como tiene autoridad más que Faraón. A la se la de respaldo tal. Ese poder hoy tan en. Por eso hizo tantos milagros con las varas y demás. Bueno, eh, bueno, a ver explicar también justamente la explicación de ave. Entonces, qué pasó? ¿Por qué el apóstol Pablo ah, afirma que hay dioses en la tierra y en el cielo? 1 Corintios 8:5. 1 Corintios 8:5. Dioses. Bueno, ojo, ella entender, bebé. A ver Pepe la uva apotan en la de término porque en hebreo la dioses, o sea, Elohim está ahí significado. Él no estaba diciendo que hay mucho todopoderoso, más y que muchos confunden esto para decir, para referirse así. No, es a mí muy cojones. 1 Corintios 8:5. Y 8:5. Y pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Varosa. Avego el término hebraico, bellay. Está hoy la oñembojera Elohines. Amo Ibaga veteraco y peari. Ahí se está oñembojera poderoso. Allá en el cielo. ¿Y a quién se refiere? A las potestades allá. Entonces, Oco y peari, los seres humanos que se creen poderosos allá. Aparte con allá. Entonces, pero ñandé en Guaraje. Con oñembo autoridad no lleve, oñembo eguazón, oñembo poderoso no lleve. Amo iguaga pete va que peari. Están hoy la con Aishagua. Están hoy la oñembo pu acá pasea. Versículo 5. Muchos señores. Ñandé en Guaraga tú. Sin embargo, hoy petei Elohim. Japea más. Pea ñanderu. Upeawi onsen baite enteromba. Hañandé, jae chupen ñandé, jae y chupen guara. Hayaguere copete y pu acá llegó ñandereje.
Mabea, Bebei, Yahshua, Hamashiach, el Mesías, Reina Valera BGI, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Upea Haerupi, entero Bae, Oi, Hañande, Haerupi. Entonces, o especifica, hoy un todopoderoso, ¿sí? Allá, hoy la Itaíra. Hoy un Elohim, hoy la Itaíra. Yahshua, el Mesías. A Pepe, y claro, y te y que el todopoderoso anda hija, el hijo, ni el hijo es al todopoderoso. Pe mañamina. Vea a veces y curiñan de, sí, primera de Corintios, sea leen de contexto, 8:5 no ñembuñan de sea ñembu pusilimo. Ajá, shue 8:6 veo hoy. Bueno, un versículo más. Ah, pues ya explicaba y te mandé. Pero ya, y que tú hoy realmente muy a 10:30 andi. Legalmente que tú ya puedes ir de que tú ya puedes ir de referencia. A 10:30 sabemos eso de primera de Corintios 8:5-6 a esto pata pues hoy habete un Elohim. Ahora hoy jalaita ira. Y pues acá para llegar a Señor, Adón, bueno, amo. Por cual poder llegar sobre mucho. Vea el Mesías. Ahora cuando llega el poderoso ve llega a el todopoderoso y tú allá. Pensaba ahí, pues. Bueno. Bueno, Pepe, en voy yo a llegué sube Efesios 1:3 llega. Ojo, esa y nada, te la referencia ahorita. Bueno. Hoy estemos, pues, llamo. Eh, a Elohim, ¿qué significa? Porque Dios significa el creador. No, 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 no. En español ya no hay entender pecha. Pero Dios no es, no quiere decir el todopoderoso. El todopoderoso como dice, Dios no de título o inventado en griego. U de Deus allá. Pero no, ese en Yeshami, Zeus, un poderoso que es, un Dios poderoso. Pero él es más que ese Dios poderoso Zeus. De ahí nomás nació la palabra Dios. Pero él es Ha Elohim. Mm. Quiere decir que el poderoso. Mm. Bueno. Ah, a Pepe explicaban de Elohim es el poderoso. Ja Elohim, el poderoso. Yahweh Ñeñeta. En español, Dios es un título que no solamente tiene que ver con el Todopoderoso, sino que con otros dioses también. Mm, bueno. No, a por andu, pues. Hoy ponaba la. No, Ja Elohim, el poderoso. How depende la contexto. La de pilla jamás la ñan de ya y te poñe. Ñan de creadores. Va a y pambo we upari. A español vengo de ese Dios que es el todo. Ese no es un nombre. Ese es un título. ¿Verdad? No hay que confundir título con nombre. Mm. Y Jera es Ja Elohim Yahweh. Ejemplo, vamos a ir dando. Entonces, de ese, bueno, él es ese uno de sus nombres. Que él no podemos dirigirnos con un solo nombre porque él es multisabiduría. Bueno, eh, pero el que se presentó a Moisés con un solo nombre. No se presentó con, no sé, 70, 40, 80 nombres. Título no hay de, bebé, otras cosas. Ja, Elión, un mía, espérame. Bueno, y sí, Yahweh Jireh, Yahweh, eh, Yahweh Sikenu, eh, Refúa, Yahweh Refúa. Y bueno, pues esos son títulos, que es lo que él hace, ¿verdad? Pero él es Yahweh, Elohim,
El Shaddai, allá, título. Mañana pues no Éxodo 3, 14, 15, si él se presentó con muchos nombres, este será mi nombre, con este nombre, y con estos nombres. Serera fuera, vea completo la serera, donde iría Eupa. Veala ya 3.14. Veala ni tenía. Eso 3.14, cuando se le presenta. Además dijo, Reina Valera BGI, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Lastimosamente ahí le encajaron Jehová, pero ya ahí en el mismo Ibuetebe, vende Biblia Ibuetebe, mañana el mismo hoja pe Ibuetebe, imagina YHWH Yahweh, allá. Y el nombre Jehová representa el nombre divino Yud Hei Vav Hei en hebreo, YHWH Yahweh, que aquí se relaciona en el verbo allá. O sea, puedo aclarar de que el representante de la tierra, de Jehová es el nombre verdadero, Reina Valera ahí. Mañana pe michi mío YHWH el mina ne monda mi punada. Pero aclarando que las eran hija Jehová, que para ti representación de. Bueno, pero cuando el año esté matando, si no la han podido pajera, vengo ahí. El Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Con el que se me recordará por todos los siglos. Ahí está. Tremendo. 3.15. Éxodo. Así es que a lo que me están diciendo ahí que él tiene los muchos nombres, bueno, muchos títulos, ya discutimos ahí, pero muchos nombres. A ver, oye, contradecita, pues. Bueno, oímos, ya está ya. A ver. 8.6 ya que tengo ya, bueno, justamente usted hace analiza para ver en 10, ¿no? Bueno, ya explica, vamos a jugar. Pero cualquier cosa ya para allí hacer una pendiente por ahí jugar. Primera de Corintios 8.6. Sí, pues pasamos de 8.5 la mitad ya pise, y ya mañana 8.6. Y se puede explicar, pero ya que te explica. Bueno, voy a contar con más detalles técnicos. Y ya puta chico, a lo mejor ya mi semilla toca tocar. Ya hoy vieron ya nos ha hecho algo. Aunque que jamás el resto. Oímos. Bueno, porque ya vimos por otro lado que pinta ahí. 1 Corintios 8, 5, 6. Justamente es hasta un versículo más. Había sido algo y otro. Preguntas y nada. Muy bien. Pese ya mujer ya voy a venir de poco te di agua. Me empecé a endujar afuera y na peje luz. ¡Atora! Viene aquí pastores Vile Vázquez Dive. Con eno y yo topatamos. Y con eno y yo topatamos. Veis ahí nada. Y ante usted toda esta vendero bastante. Shalom, hasta mañana. Bendiciones.